Hoy se centrará, dentro de los cuidados paliativos, en los últimos días de vida y o en la agonía. Para ello tenemos la suerte de contar con Ana María Tordable, enfermera, experta en cuidados paliativos, en derecho sanitario, máster en investigación y en salud y en bioética, pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL, y realiza una amplia actividad, tanto como docente como investigadora, y actualmente ve a los pacientes al final de la vida en el domicilio. Comentaros que, debido a la gran cantidad de preguntas que nos habéis realizado, hemos cambiado un poco el formato de la masterclass de hoy y vamos a realizar previamente una visión general del área en el que nos vamos a centrar en la masterclass para pasar seguidamente a las amplias preguntas que nos habéis realizado para poder contestarlas. Y con esto, pues comenzamos la clase y adelante. Bienvenida, Ana María. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Como ha comenzado Elena, vamos a hablar de cuidados paliativos, que engloba mucho más que esta clase de masterclass. Quiere decir, no solamente engloba los últimos días de vida o agonía, sino que engloba una fase mayor o más amplia. A mí me gusta iniciar, tanto en los trabajos científicos que realizo como cuando doy un curso, esta frase de Cecily Sander, enfermera y médico, que creo que refleja un poco la cultura de los cuidados paliativos. Tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté en nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Los cuidados paliativos es una actitud terapéutica, no es específica solo de las unidades de cuidados paliativos. Quiere decirse, todos los profesionales sanitarios debemos de tener una formación y un aprendizaje para poder llevar o poder centrarnos en una parte importante del cuidado, que es el final de la vida. El objetivo de los cuidados paliativos está centrado en el mayor confort del paciente, intentar aportar la mayor calidad de vida sin alargar ni tampoco acortar de forma intencionada. Y las medidas que debemos de utilizar deben ser proporcionadas. Quiere decirse, el que un paciente esté metido en un programa de cuidados paliativos no quiere decir que no se le trate una infección respiratoria, una infección urinaria, incluso que haya que dar radioterapia en un momento determinado para un control del dolor, etc. ¿Por qué los cuidados paliativos y para qué? Pues como todos ustedes saben, tanto los que están apuntados a esta masterclass como los que no están apuntados, recordarles que todos vamos a morir, no solamente nuestros pacientes, sino nosotros también como profesionales. El objetivo de los cuidados paliativos es conseguir una muerte en paz, con alivio del sufrimiento, que el mero hecho de estar enfermo o el aprender a despedirnos produce sufrimiento, y facilitar esa despedida, ¿no? El poder hacer un recordatorio de tu vida y poderte despedir de los tuyos sería el motivo por el que realmente están los cuidados paliativos. Quisiera compartir con ustedes una reflexión a nivel general, ¿no? Les aparece la pregunta, es si todos los profesionales sanitarios consideran que están o estamos formados para acompañar en el proceso de final de vida de un paciente con la pericia social, emocional, espiritual, de comunicación y técnica que se necesita en esta situación. Pueden responder sí, no o dudan. Un 67% ha contestado que no estamos preparados, un 14% dice que sí, que estamos preparados y un 19% duda. Pues por mayoría, yo me alegro del 14%, pero hay una gran mayoría que dice rotundamente no. Mi experiencia profesional me dice es que hay profesionales que sí que están formados, pero hay muchos profesionales que no están formados. ¿Y esto es a qué es debido? Pues es debido a que a lo largo de nuestra carrera profesional no nos forman, no hay ninguna asignatura que hable de proceso de final de vida, no hay ninguna asignatura que nos hable sobre comunicación, no hay ninguna asignatura que nos diga cómo aceptar la muerte. Esta es la primera reflexión que tenemos que hacer, yo creo que personal, antes que profesional. Si uno hace una reflexión personal sobre me voy a morir,
qué quiero, dónde quiero morir, quién quiero que me cuide, quién quiero que me dé la información, cómo me gustaría recibirla. Creo que podremos entender mucho mejor las necesidades de los pacientes. Los principios generales de los cuidados paliativos, como aparece en pantalla, no los voy a mencionar todo, es el alivio y control de síntomas, principalmente el dolor, que es lo que más angustia, aunque también la disnea o el distrés respiratorio o las convulsiones, dependiendo del tipo de patología que tenga el paciente, respetar la autonomía y la dignidad del paciente y, desde luego, aceptar la muerte como parte básica de la vida. No podemos concebir la muerte sin vida y la vida sin muerte. Como las diapositivas les serán entregadas, podrán leerlo detenidamente. Quiero realizarles otra segunda pregunta. La pregunta dice, ¿dónde consideran ustedes que el paciente debe pasar los últimos días de vida? ¿En el hospital? ¿En su propio domicilio, entendiendo por domicilio aquellos que viven en residencia? ¿En unidades específicas de cuidados paliativos? ¿Donde quiera el paciente? ¿Donde quiera la familia? Bien, en el hospital estoy súper contenta. Ha dicho que nadie, con lo cual todos tenemos muy claros que el hospital no es el mejor sitio para morir. ¿Por qué será? En el domicilio, un 12%. Bueno, no es muy relevante, pero bueno, estaría bien. En unidades de cuidados paliativos, un 6%. Donde quiera el paciente, un 80%. Y donde quiera la familia, un 2%. Bueno, pues decirles que de todo lo que han contestado, pues la primera pregunta que yo me haría es ¿dónde querría morir yo? Y les puedo asegurar que como mi casa, mi cama, acompañado de los seres que me quieren, mejor sitio no hay, se lo puedo asegurar. Pero lógicamente las circunstancias personales de control sintomático, el apoyo social, las condiciones de la vivienda, van a ser un factor importante que condicione el lugar de muerte. El paciente puede querer estar en casa, pero el cuidador no estar capacitado o no estar preparado para asumir una muerte en domicilio. Aunque hablamos mucho de autonomía del paciente, no siempre se puede cumplir la autonomía del paciente por otros factores que son igual de relevantes que la propia decisión del paciente. Bien, teniendo claro que el paciente debe de morir donde mejor esté, cuidado y atendido, no es tanto el deseo, porque si tú hablas con el paciente diciendo que aunque él quiera morir en domicilio, si el cuidador primario lleva un mes entero sin dormir, está fatal porque está nervioso, no sería el mejor lugar para estar o no estaría en las mejores condiciones atendido el paciente, pues el paciente tiene que fallecer donde mejor esté. Pero tenemos claro que el hospital y desde luego el servicio de urgencias no es el mejor sitio o desde luego nosotros pensamos que no es el mejor sitio donde pueda morir un paciente. El foco de atención de los cuidados paliativos, estamos todavía en la introducción antes de abordar el tema, estará no solamente en el paciente que atendemos, sino también en la familia, comunidad de atención, paciente y familia. Incluso me atrevería a decir el propio equipo multidisciplinar. Sería una triangulación que habría que tener en cuenta, ¿no? Puesto que no solamente el paciente y la familia requieren una atención especial, sino incluso los propios profesionales que atendemos al paciente, que también pasamos por esos procesos y tal vez no estemos en la mejor disposición para trabajar. Hay que valorar de forma continua las necesidades del paciente porque son cambiantes. Hay que valorar el sufrimiento y, desde luego, como hemos dicho, facilitar la despedida. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues con un trabajo multidisciplinar en equipo, desde luego con una actitud o una virtud empática y compasiva en esa relación de escucha con el paciente para potenciar no solamente el confort físico de control de síntomas, sino también necesita el control emocional y espiritual para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto en conseguir una muerte y una despedida, ¿no? Para ello también será necesario tener un diagnóstico adecuado, y ahora sí entramos en materia, de cómo reconocemos esa situación de final de vida. Cuando un médico y una enfermera llevan el proceso de enfermedad de un paciente, ven el deterioro continuo del paciente y pueden tal vez
esos signos y síntomas que nos acercan a poder dar un diagnóstico claro de últimos días de vida. Para ello es necesario, yo hay veces que cuando hago una valoración en domicilio recojo datos clínicos y objetivos, pero luego tengo que conocer cuál ha sido la patología de base, cuál ha sido su evolución, cómo estaba hace una semana, cómo estaba hace 2 meses, ver si ha habido un aumento de cansancio, disnea, debilidad, ver que el paciente ha tenido un deterioro funcional, que ha habido un estado de anorexia severa, disfagia, tanto para sólidos, tal vez para líquidos. Ha habido una pérdida de vía oral y, desde luego, si el paciente verbaliza que se siente morir, que está en final de vida, desde luego tenemos que escucharlo. Estos son signos o síntomas que nos orientan a esa fase final de vida. Bien, es más fácil diagnosticarlo en el paciente oncológico que en otro tipo de patologías no oncológicas, como ocurre en la insuficiencia cardíaca avanzada, en la insuficiencia renal, en los EPOC, en pacientes con patología neurológica, en pacientes como pueden ser demencias, ELAs, etc. Hay preguntas muy interesantes que contestaré al final de la clase. Existen unas barreras que encontramos para hacer ese diagnóstico. Cuando no hay un diagnóstico claro, como ocurre, por ejemplo, en los tumores no localizables, cuando no hay un acorde a ese diagnóstico final entre el propio equipo, cuando unos profesionales quieren hacer intervenciones que son fútiles, que no valen para nada, derivar al paciente al servicio de urgencias, por ejemplo, un paciente de 90 años con un proceso degenerativo de una insuficiencia cardíaca y piensan que la solución está en ir a la urgencia, seguir haciendo analíticas, en vez de aceptar que está en una fase de final de vida. Cuando, tienes miedo a que por la falta de actuación acortes la vida como profesional sanitario, y si el paciente tiene parada debemos hacer resucitación cardiopulmonar, y si la familia está en contra de que sea el final de vida. Bueno, estas barreras tenemos que saberlas gestionar, tenemos que saber adaptarnos a ella, a cada familia, porque cada paciente es individual y cada situación es diferente. Pero son barreras que tenemos que saber manejar. Para poder acordar la situación de final de vida, se comentan los pacientes en sesiones clínicas multidisciplinares. Nos aproximamos en semanas o días a esa fase de final de vida, monitorizamos signos o síntomas que nos orientan a que ha tenido, por ejemplo, ese deterioro funcional y que ahora tiene disfagia. Tiene que haber primero un consenso a nivel sanitario. Una vez que sabemos que está en situación de últimos días, habrá que volver a reestructurar el tratamiento farmacológico. Habrá tratamientos que habrá que suspender, por ejemplo, los diuréticos, tal vez no sea lo más relevante para tratar la fase final de vida. Si tiene tratamiento del dolor, habrá que pasarlo por otra vía, como pueda ser la vía subcutánea, bien en bolo o bien en infusores, para tener un buen control sintomático, pero desde luego hay que cambiar el plan de actuación. Bien. Además de reconocer los signos y síntomas, nos adelantaremos a aquellos síntomas que puedan aparecer y que también informaremos a la familia. Es necesario explicar que el no dar un tratamiento activo no es para cortar la vida. El poner un tratamiento con fármacos para control del dolor no es para cortar la vida. Incluso puede coincidir el fallecimiento con la puesta de un fármaco, pero eso no quiere decir que sea la causa que provoque la muerte. Hay que tener en cuenta todos los ritos religiosos y culturales que, dependiendo de las características del paciente, es cuando hay que abordarles. Y, desde luego, hay que informar de la tramitación que hay que hacer o con quién tiene que contactar la familia en caso de fallecimiento. Vamos a hablar de los cuidados relacionados con el entorno. Hay que permitir que los familiares, los amigos, estén en un sitio cálido, acorde, y que sean en habitaciones no compartidas. Esto en el domicilio es mucho más fácil que en el propio hospital. Por eso no queremos que los fallecimientos se produzcan en los hospitales. La mayoría de las unidades de cuidados paliativos a lo sumo tienen máximo 2 camas, aunque la mayoría de ellos intentan que sean de una sola cama para poder guardar esa intimidad del paciente y la familia.
Los cuidados básicos a nivel, bueno, tanto médico como de enfermería, lógicamente no haremos pruebas diagnósticas, ni análisis, ni rayos, ni acudirán a consulta. Hay veces que los procesos de final de vida se producen de forma brusca, pues porque aparece un tromboembolismo pulmonar o porque existe ese cambio y, desde luego, si tenía consulta en 2 días o tenía que hacerse una prueba, dejará de hacérsela y así se explicará a la familia el por qué y para qué. Se realizarán cuidados básicos de la boca, se evitarán movilizaciones que hasta ahora eran importantes, pero que ahora en la situación final de vida no serán necesarias para intentar incomodar lo menos posible al paciente. La higiene se hará cuando el paciente lo necesite. Se intentarán hacer los cuidados que en enfermería sabemos, porque estamos adiestradas, pues como hacer un paciente encamado con entremetida, se evitarán punciones, enemas. Desde luego no se alimentará ni se hidratará al paciente, contestaré esta pregunta más adelante, y se utilizará pañales de incontinencia si fuera necesario. En los cuidados básicos entran los cuidados espirituales, que cuando al paciente se le conoce en todo el proceso de enfermedad, desde luego es necesario conocer la biografía del propio paciente, cuál es el sentido y significado de la vida o de la enfermedad, sus aspectos culturales respecto a la vida, respetar la dignidad de la persona, que no se pierde ni siquiera aun habiendo fallecido, porque el culto al cuerpo está ahí, el respeto al paciente fallecido, y desde luego tenemos que tener en cuenta los principios éticos de la bioética, ¿no? El principio de no maleficencia, beneficencia. Estos cuidados espirituales no solamente son cuidados religiosos, se asocian muchas veces a cuidados religiosos, pero no necesariamente, sí están incluidos, pero no necesariamente son solo cuidados religiosos. Los aspectos psicológicos, explorar cuáles son los temarios y deseos del paciente, es mejor hacerlo en el proceso antes del final de vida. Pero sí que es cierto que aunque tengamos poco tiempo de diálogo con el paciente porque le acabemos de conocer o porque nos queda poco tiempo, es posible hablar de estos temores e incluso evitarles. No se preocupe, va a estar acompañado, vamos a intentar controlar los síntomas, incluso si fuera necesario, porque no se controlan los síntomas, podríamos realizar una sedación. Otro tema que abordaré más adelante. Hay que permitir que el paciente exprese su pena, su tristeza, su ansiedad, aceptar el lloro, aceptar los silencios. Hay que tranquilizar respecto, lo que decía, a los síntomas que puedan aparecer, que para eso estamos en este acompañamiento los profesionales sanitarios. No hay que descuidar todos los aspectos relacionados con la familia. Quiere decir, la familia tiene que ser cuidada igual que es cuidado del paciente. El sentimiento que tiene un familiar de la pérdida de un ser querido es totalmente entendible y hay que intentar evitar igualmente esos temores, esas ambigüedades que tienen, no dar por supuesto que conocen lo que es la agonía, qué síntomas aparecen o que sepa qué hay que hacer cuando un paciente fallece. Hay que intentar resolver todas las dudas que los familiares tienen al respecto. Y hay que enseñarles también a cuáles son lo que hay que preparar. Uno profesionalmente puede estar comunicando que el paciente está en una situación de vida, de final de vida, pero muchas veces después de estar 3/4 de hora hablando, son conscientes cuando verbalizamos, tiene que comprar un certificado de defunción en la farmacia. Y ahí se hace fehaciente, ¿no? Y muchas veces te sorprende cuando el familiar dice, ¿pero qué me está diciendo? Estás intentando durante 3/4 de hora explicar que el paciente fallece y sin embargo lo entiende cuando tú verbalizas que tiene que comprar un certificado de defunción. Bueno, cuáles son los trámites que hay que hacer, si tienen seguro de entierro y demás. ¿Cómo vamos a hacer ese control sintomático si se ha perdido la vía oral? Pues la vía de administración de fármacos elegida en cuidados paliativos para ese control sintomático será por vía subcutánea. ¿Es necesario poner vía subcutánea a todos los pacientes en el final de la vida? Pues no. No es necesario. Muchos pacientes fallecen sin poner ningún tipo de medicación. Pero sí es necesario explicar que en el proceso de final de vida, y así se ha de explicar a la familia si el paciente se encuentra en domicilio, aparecen secreciones o estertores premortem, que la familia vivencia con mucha angustia. Hay que explicar qué es, porque aparecen, que son oscilaciones de secreciones en las vías superiores altas, en el que el paciente no hace posible tragar siquiera su propia saliva. Entonces, muchas veces, si esto angustia, por vía subcutánea se pautará buscapina
que lo que hace es secar estas secreciones con una pauta de 3, o sea, una ampolla cada 8 horas sería suficiente, y esto, bueno, tranquiliza a la familia y desaparece ese ruido que es bastante molesto. Hay que explicar igualmente a la familia, bueno, que se producen pausas de apnea y que en una de estas situaciones de apnea se puede producir la muerte. ¿Cómo vamos a administrar los fármacos si fuera necesario? Por ejemplo, el paciente tiene para control del dolor morfina 100 miligramos cada 12 horas, 200 miligramos al día. Esos 200 miligramos que está tomando por vía oral tendríamos que pasarlo a vía subcutánea. Sería la mitad de la dosis para pasar a vía subcutánea y pasaríamos, bueno, pues dividido en, sabéis que la morfina se pasa cada 4 horas, que es la biodisponibilidad que tiene la morfina. Igual pondríamos morfina, si está con morfina, si no tuviera ningún analgésico para el dolor, pero pudiera aparecer, en el caso, imagínense que movilizamos al paciente para el cambio del pañal y el mero hecho de movilizarle le puede producir dolor. Podríamos poner tramadol, media ampolla, subcutánea para control del dolor y no haría falta que estuviera pautada, se podría poner también a demanda. Es una vía poco agresiva, bien tolerada, con pocos efectos secundarios y que puede manejar la familia con el adiestramiento de enfermería en el propio domicilio. Pero si no estuviera en domicilio y estuviera en una residencia, que considerado también como domicilio, se podría utilizar igualmente. ¿Y qué pasaría si estuviera en un hospital, en una planta hospitalaria? ¿Sería necesario coger una vía intravenosa? No. Podríamos utilizar perfectamente la vía subcutánea. Ahí tienen ustedes las indicaciones, no solamente es para en caso de agonía, sino también en cuadros confusionales, en imposibilidad para la devolución, etc. Bueno, ahí tienen las ventajas, el bajo coste, no requiere ningún tipo de hospitalización y algunos inconvenientes que aparecen, pero son mínimos, ¿vale? Aparecen induraciones en fármacos como pueda ser la dexametasona o en dosis muy altas de morfina. En la colocación por bolos puede ser punción directa, pero para dejarlo en domicilio, en cuidados paliativos preferimos dejar la vía subcutánea colocada y utilizar en bolos. Si es muy compleja la dosificación, utilizaremos infusores de 24 horas, de 5 días, de 7 días, dependiendo. La forma de colocar una vía subcutánea, como indica en la imagen, esta sería la forma correcta y esta sería incorrecta porque esto de abajo sería músculo. Hay que entender que muchos pacientes están caquéticos y no tienen tejido subcutáneo, es directamente la piel y debajo el músculo. Hay que tener cuidado para no pinchar intramuscular. Este es el material que necesitamos, cualquier tipo de palomilla. Ahora existen de teflón que son cómodas para no pincharnos. El lugar de punción tienen mucho espacio, teniendo en cuenta que si son zonas que están pues quemadas porque se ha dado zona de radioterapia o hay una úlcera tumoral, en esa zona no pincharemos, pero hay mucho territorio. Y aquí les pongo un ejemplo de una vía subcutánea en una paciente con demencia terminal, en el que llegamos a un consenso de hidratación con la familia y bueno, les enseño una fotografía para que vean cómo se coloca en un ángulo de 35 grados, cómo se fija la palomilla. Si ven, aprecian aquí el tubo que tiene de desconexión para conectar el suero. Esto es en domicilio, pero igual se podría hacer en una residencia, incluso si me apuran, hasta en un hospital sin coger una vía intravenosa. Así es como dejamos en domicilio, en bateas, la medicación cargada. Como es morfina, que saben que están en ampollas opacas, lo taparíamos, estaría fuera de la luz y dejaríamos una hoja de prescripción con en qué dosis y de qué forma para que la familia sepa. Normalmente confirmamos que la familia lo ha entendido y verificamos in situ que sabe utilizar la vía subcutánea. El control de síntomas que aparecen en el final de la vida, pues desde convulsiones a fiebre, náuseas y vómitos, dolor, estertores, bueno, etcétera. Agitación se puede controlar perfectamente por vía subcutánea. Aquí les pongo los fármacos más utilizados por vía subcutánea. Y les quiero hacer un pequeño resumen antes de pasar a contestar las preguntas de ideas claves que tienen que tener en cuenta en la situación en los últimos días de vida. Hay que informar a la familia, ¿vale?, acerca de que estamos en la situación de vida para que entiendan cuál ha sido por qué cambian los cuidados y cuál va a ser nuestro procedimiento. Y desde luego hay que explicar que el lugar de muerte no es el hospital y desde luego la urgencia hospitalaria, que hacemos exactamente lo mismo que harían en el hospital de referencia, en el servicio de urgencias, que es posible fallecer en el propio domicilio.
Hay que explicar, pues eso, que hay un consenso en el plan de cuidados y para eso tiene que estar de acuerdo el paciente y la familia. Hay que valorar la medicación que toma el paciente, suspender aquellos fármacos que ya no son esenciales y, bueno, pues pasar por vías subcutáneas aquellos que sí que lo son. Tratar aquellos síntomas que producen sufrimiento, como pueda ser el dolor, las convulsiones, la agitación. Interrumpir todas aquellas intervenciones o pruebas fútiles. Valorar las necesidades psicológicas, religiosas, tanto del paciente como de la familia, intentar buscar un ambiente tranquilo dentro de donde esté el paciente, mirar cuáles son los recursos necesarios para el paciente y explicar cuál es la tramitación en caso del fallecimiento. Lo que hay que tener claro que en esta fase de agonía, las visitas domiciliarias, si es en domicilio, hay que hacerlas a diario y hay que acompañar y no abandonar ni al paciente ni a la familia y ser accesibles. Y como digo, las visitas domiciliarias tienen que ser a diario. Pues hasta aquí la parte teórica, pero me han parecido muy interesantes las preguntas que han hecho a lo largo del foro. Hemos intentado asociarlas, algunas nos han resultado complicadas porque eran, bueno, pues muy monográficas. Intentamos dar mayor cobertura, aunque en el curso se va a hablar más detenidamente de ellas. Una de las preguntas es ¿cuál es el papel del médico y de la enfermera en el final de la vida? Pues mire, el papel que tiene el médico y la enfermera, desde luego, de inicio es la presencia. La presencia es terapéutica. Catalogar a un paciente con necesidad de cuidados paliativos. Tienen los criterios en la página de la SECPAL, tanto para los pacientes oncológicos como para los pacientes no oncológicos. Y una vez que el paciente le clasificamos o le catalogamos como paciente con necesidad de cuidados paliativos, el papel de seguimiento que tiene que hacer tanto el médico como la enfermera no solamente es farmacológico. Como hemos dicho, tiene que haber un control sintomático y tiene que haber un acompañamiento, con lo cual no se acaba aquí la función. Quiere decir, cambiamos el cuidado, pero no dejamos de realizar cosas. No es que no haya nada más que hacer por catalogarle como paciente con necesidad de cuidados paliativos. El soporte nutricional e hidratación en los últimos días de vida. Bueno, esto que demanda tanto la familia, porque parece ser que el paciente si no le nutre se muere, y yo siempre les digo a los familiares, y aun comiendo hasta el final, el paciente fallece también. En esta fase de final de vida, cuando el paciente está en situación de últimos días o en situación de agonía, hay un deterioro del organismo y así se debe de explicar a la familia y la familia lo entiende. No podemos nutrir porque el organismo no puede metabolizar esa nutrición que damos, aparte del riesgo de broncoaspiración que hay. La hidratación, hay veces que se trata de consensuar con la familia, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las demencias, que es más larga a lo mejor la agonía y si pasa 3, 4, 5 días o 7 días la familia se angustia. Bueno, podemos hidratar siempre teniendo en cuenta que no tenga edemas o que la auscultación, bueno, pues esté tranquilo el paciente y no le acumulemos de líquidos. Si aparecen estertores, lógicamente no tiene sentido que por un lado intentemos sacar las secreciones y por otro lado le estemos poniendo suroterapia subcutánea. Sé que esto es un tema difícil de abordar, pero mi experiencia profesional me dice que la familia acaba entendiéndolo. Otra de las preguntas que, bueno, se aborda mucho más profundo en el curso es comunicar malas noticias o incluso otra pregunta, el pacto del silencio, la conspiración del silencio. Nos gusta hablar más de pacto del silencio porque es como menos negativo. Comunicar las malas noticias no se trata de dar solamente una clase y saber las pautas que hay para dar una mala noticia. La experiencia, el saber hacer las preguntas clave, el saber escuchar, el saber aceptar, yo creo que lo hace la experiencia del propio profesional, ¿vale? ¿Por qué se produce el pacto del silencio? Este pacto del silencio no solamente se produce en las familias, sino también se produce en los profesionales sanitarios. ¿Y por qué se produce? Bueno, a mí me gustaría hablar sobre todo del pacto que hacemos los profesionales sanitarios. Si el familiar me dice que no le cuente, yo no le cuento. ¿Por qué no le cuento? Porque es más fácil no contar que sentarme a escuchar y dar una mala noticia. El paciente tiene derecho a ser informado, pero también tiene derecho a no ser informado. No se trata de ponerme en contra de la familia. Y para eso le explico a la familia que como profesional sanitario sé cómo dar información de malas noticias. No le voy a decir, tiene usted un cáncer con metástasis peritoneales, metástasis cerebrales y le quedan 3 días de vida. No, no se trata de decir eso. Muchas veces el paciente sabe más
y es, bueno, qué conocimiento tiene de su enfermedad, cómo se ve, y hay veces que contesta el propio paciente a ese pacto de silencio, si sabemos hacer la pregunta correcta. Esto, bueno, pues existen unas pautas que daremos en el curso y se habla específicamente del pacto del silencio. Otras de las preguntas que nos hacéis habla sobre la toma de decisiones en los pacientes neurológicos. Y aquí me gusta contar el caso más sencillo, que es la toma de decisiones, por ejemplo, en una demencia. Os he dicho que los criterios de terminalidad de todas las patologías las tenéis en la página de la SECPAL, por ejemplo. Los criterios de terminalidad en una demencia es deterioro funcional, el paciente pasa las 24 horas del día encamado y existe una escala de valoración que en el FAS 7C, en el que el paciente no reconoce, puede tener broncoaspiraciones, no mantiene una conversación ni siquiera monosílabos, son criterios suficientes para decir que el paciente tiene necesidad de cuidados paliativos. La toma de decisiones en estos pacientes, yo me atrevería a decir que no son en ese momento, quiere decir, si el paciente hay que colocarle sonda nasogástrica o sonda de gastrostomía, no es en el proceso de final de vida, cuando ya está catalogado con paciente de necesidad de cuidados paliativos, sino esa toma de decisiones hay que hacerlas a lo largo del proceso de la enfermedad. Cuando está en un proceso, digamos, intermedio de enfermedad, en el que ya empieza a haber deterioro funcional, ahí es donde hay que plantear si van a querer colocación de sonda de gastrostomía, no de sonda nasogástrica, sino de gastrostomía o no. Y para eso hay que explicar en qué se benefician y en qué se perjudica. Quiere decir, hay que informar para que la familia decida si quiere prolongar la vida del paciente, a pesar de que, aunque tenga sonda de gastrostomía, el deterioro funcional va a existir y el deterioro cognitivo, pero desde luego esto no es posible, esta toma de decisión no es posible en un proceso de final de vida. Ahí no estaría indicado, es decir, la indicación clínica o médica, incluso es un tema que yo abordo como enfermera, el tema de información tiene que ser en un estadio intermedio. Bien, otros casos interesantes, como en el caso, nos contaba una doctora que es cardióloga, en un paciente con la colocación de un dispositivo, de un DAI, de un desfibrilador subcutáneo. Cuando los pacientes están en fase avanzada de enfermedad, normalmente son un criterio de terminalidad, además del deterioro funcional, es tener una fracción de eyección menor al 20%, hay que desactivar el DAI y así se le debe de explicar cuándo se le coloca al paciente, que habrá un proceso de avance de enfermedad donde será necesario desconectarlo. Y si es la unidad de cuidados paliativos las que estamos interviniendo, existe un imán que colocado encima del DAI lo que hace es desactivar ese dispositivo para que en el proceso de final de vida no se active. Otro caso que nos consultan es el caso de diálisis. Bien, cuando los pacientes son sometidos a diálisis en un proceso de inicio de esta técnica, bueno, pues a lo mejor el paciente deambula, va 3 veces en semana, el paciente tiene buena calidad de vida, pero el paciente se va a ir deteriorando a lo largo del proceso y es un tema que hay que ir abordando. ¿Cuándo dejamos de dar diálisis a un paciente? Pues dejamos de dar diálisis a un paciente y hay que acordarlo con él y con la familia cuando existe deterioro funcional en el que pasa las 24 horas del día encamado o existe deterioro cognitivo. Pero esto no hay que avisarlo justo cuando se produce, sino cuando como profesionales sanitarios estamos viendo que ese proceso de deterioro va aumentando de forma, bueno, pues a raíz de una caída, a raíz de una infección y no remonta el paciente. Si ese escalón que va bajando se va produciendo de forma más frecuente y hay mayor deterioro, hay que ir informando a la familia que en algún momento, no tardando mucho, no compensa, es una báscula en el que el tratamiento no es proporcional para la calidad de vida que tiene el paciente. Medicación básica para tratar la agonía. Les digo que muchas veces no hace falta ningún tipo de medicación, pero si trabajan en atención primaria, siempre les recomiendo, porque esto ocurre a final del turno. Esto ocurre los viernes a las 3 de la tarde para los que son de turno de mañana y a las 9 de la noche los que son de turno de noche. Para poder dejar preparado un control sintomático e incluso los servicios de urgencia puedan tener medicación, la recomendación es
Dejar una vía subcutánea en el propio domicilio, aunque el paciente no necesite ningún tipo de medicación, porque no la necesita el viernes, pero la puede necesitar el sábado y el domingo. Dejar buscapina para secar las secreciones, algún tipo de analgésico, si el paciente no ha tenido ningún analgésico, pues tramadol, diclofenaco en caso de que tenga fiebre y midazolam en caso de que el paciente se pueda agitar. Con esos 4 fármacos trataríamos una agonía. Dosificación, pues dependiendo de la situación. En el caso de Madrid contamos con una unidad telefónica de paliativos 24 horas, donde aunque enfermería o el médico deje instrucciones por escrito, siempre van a poder consultar, bueno, pues telefónicamente si aumentan la dosis, si he puesto una dosis de midazolam pero resulta que está agitado, he puesto 3 dosis de buscapina pero sigue teniendo secreciones, le aumento la dosis, siempre tienen ese contacto telefónico que la verdad, si queremos hablar de continuidad asistencial, tenemos que hablar de 24 horas porque los médicos, los pacientes se mueren cuando les toca morir, no cuando nos viene bien. Esa sería una medicación básica para tratar el agonía. ¿Cuáles son los criterios de sedación paliativa? Ha habido varias preguntas al respecto. No todos los pacientes en situación de final de vida tienen que ser sedados. Aquí hay un bulo con respecto a la sedación. La sedación tiene unos criterios y esos criterios tienen que ser conocidos por médicos y enfermeras. Si se meten ustedes en la página de SECPAL, existe una guía y un protocolo de cuáles son los criterios de sedación. La sedación paliativa, que no otro tipo de sedación, porque uno puede tener un accidente de tráfico, ir a la UBI y estar sedado de forma circunstancial por un tiempo. Aquí hablamos de sedación en el final de la vida. Se deben de dar unos criterios básicos y así deben de consensuarse. Quiere decir que el médico puede decir seda a este paciente, pero si yo como enfermera no lo tengo claro que haya que sedarle, no sedaré al paciente. Quiere decir, las órdenes médicas tienen que ser consensuadas en equipo. Tiene que haber un síntoma refractario, por ejemplo, un dolor mal controlado, estando en situación de últimos días, sabiendo que le quedan 3, 4, 5 días. Tiene que estar consensuado con el paciente y la familia y, bueno, pues el arsenal terapéutico que se necesita para realizar la sedación. Pero léanse detenidamente los criterios de sedación que vienen en la página de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que les guiará sobre este tema. Y bueno, hasta aquí las preguntas hemos intentado resumirlas, han sido muchas, he intentado centrarlas de la mejor forma posible, pero de forma más profunda abordaremos a lo largo del curso que les invitamos a inscribirse.